Mi ponencia la he titulado El rol de los actores en la gestión del conocimiento de programas educativos virtuales. Entonces, acompáñenme a compartir con ustedes esta disertación. En esta disertación, como bien lo he señalado, vamos a disertar acerca de lo que tiene que ver con cuál es el rol que tienen los actores del sistema educativo dentro de la gestión del conocimiento de programas educativos virtuales. Empezaremos con una breve introducción, cuáles son los ambientes virtuales en el mundo cotidiano, la construcción de la educación virtual y los soportes básicos requeridos, el rol del asesor educativo y del estudiante de lo presencial a la virtualidad, la actitud y el rol de los actores, el rol del docente y el estudiante derrumbando mitos, algunas experiencias y nadie nos dijo qué. Iniciemos entonces, primeramente, señalando que sin duda alguna, el incremento del grado de la virtualización viene desde fines de los 90 y está relacionado con la digitalización global de la economía y la sociedad y con su impacto en el aprendizaje, debido a su mayor eficiencia en la capacidad de retención de aprendizaje al incorporar la diversidad de recursos de aprendizaje que favorecen los ambientes virtuales y sobre todo la flexibilidad y los menores costos de oportunidades de las personas. Fíjense que la virtualización no es algo nuevo, como ustedes pueden evidenciar, desde los años 90 ya veníamos dando pasos para crear espacios que iban a contribuir a dar oportunidad a personas que no podían estar en un aula de clase, pudieran acceder mediante las tecnologías o combinarla para que las personas tuvieran menos costos. Y de hecho así lo señala el profesor Claudio Rama. Fíjense, Mateo García González en el 2015 ya hicieron un análisis interesante de 12 megatendencias, un estudio con 12 megatendencias realizados en diferentes partes del mundo. Y una megatendencia transversal a todos los ámbitos de la actividad humana es la virtualización, así como la consideración de inteligencia, entendida esta como la capacidad de utilizar la información y conocimiento para la toma de decisiones en cualquier campo de la actividad humana. Todo esto significa que, primero, que la virtualización venía ya fraguándose desde hace muchos años y no se le prestaba mucha atención, o mejor dicho, había un interés sectorizado porque era opcional. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, se convirtió en una necesidad, en una urgencia, de hecho lo que llamaron muchos el Corona Teach, que fue necesario abordar los aprendizajes desde la lectura, la escritura, las tareas, la interacción a través de la virtualidad. Sin embargo, esta disertación va un poco más allá, va hacia mirar el cómo nosotros, no solamente desde el ámbito de la educación, estamos conectados a la virtualidad. Primero, la virtualización de las prácticas sociales se está dando en otros ámbitos como la salud, la urbanización, el cuidado del ambiente, el manejo de la energía, el gobierno, la organización social y en todos los campos científicos y profesionales. Nosotros podemos observar cómo ya existe una tecnología que es avasallante y que muchas veces sentimos que nosotros no podemos acceder a ella, como son los carros eléctricos, como es la posibilidad de los hologramas, la posibilidad de toda esa realidad aumentada, inteligencia artificial, desde un punto de vista de tecnología de punta. Pero también tenemos que en el mundo de la virtualidad existen servicios, existen la extensión a los servicios y a todo lo que acudimos con un nuevo tipo de realidades en la que sí podemos evidenciar que podemos acceder a esa tecnología desde un ámbito primario, desde un ámbito cotidiano, y muchas veces no nos damos cuenta, pero ya estamos inmersos diariamente en la tecnología, o la tecnología está inmersa diariamente en nuestra cotidianidad. Ejemplo, nosotros tenemos primero la realidad virtual, la realidad en la que tenemos esa dicotomía entre lo real y lo irreal, entre lo experiencial, la inmersión, la navegación, cuando nosotros estamos viendo tutoriales, cuando nosotros estamos navegando hasta en nuestro banco,
Cuando nosotros estamos observando ahora el cómo podemos realizar cualquier actividad, sea física, sea de estudio, sea mental, sea de desarrollo de alguna actividad, incluso aprender a hacer una silla, una mesa o aprender a reparar un carro, nosotros acudimos ¿a dónde? Al ciberespacio, porque es allí donde está integrada la informática con la tecnología y hay repositorios libres y amplios de información que tienen mucha información que es educativa de manera informal para cualquier ciudadano. Ejemplo, una abuela, un abuelo o cualquier persona puede acceder a través de su teléfono celular a saber cómo preparar una receta, a saber cómo realizar cualquier actividad cotidiana. Ya nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, se convierten muchas veces en los formadores de los abuelos, porque el cambio generacional y la manera intuitiva en que ahora vienen los aparatos electrónicos o en que vienen los teléfonos celulares, que es lo más directo que tenemos para poder palpar lo que significa la tecnología y el avance, nosotros podemos saber que ya ellos de manera intuitiva, ellos lo aprenden. ¿Pero por qué lo aprenden? Porque justamente han nacido en una generación en la cual les ha tocado desde su nacimiento convivir con ella. Y ellos ya saben de videojuegos, ya tienen una experiencia persuasiva en su manera de acceder a un videojuego, a una consola, a una serie de elementos que a nosotros nos puede costar un poco más. Pero todo esto está unido en la vida cotidiana. Igualmente, en la actualidad podemos acceder a que lo virtual como otro existente, un algo que existe. Lo virtual aumenta, amplía y extiende la realidad. Lo virtual además significa comunicación, permite la interacción en tiempo real y es un método, si se quiere, que puede incluir demasiados elementos que muchas veces se convierten en mucha información que no nos permite comprenderla toda de una sola vez. Entonces, se tiene la capacidad de sintetizar imágenes creadas en el tiempo real. Lo virtual es inmersión, es un algo que genera sensación de estar ahí, de convivir allí. Y muchos de estos elementos que ustedes ven en la cotidianidad nos dan una idea de cómo nosotros podemos entonces construir o cómo se construyen la educación virtual y qué la soporta. Si nosotros sabemos que interactuamos a través de un conjunto de herramientas, a través de un conjunto de repositorios, que accedemos a través de la tecnología, tanto en todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Entonces vamos a cómo se lleva la educación virtual. Y yo tengo aquí un esquema que he venido proponiendo como necesario, porque cuando nosotros hablamos de la educación virtual, necesariamente debemos hablar de la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento no solamente ese conocimiento explícito, que es el que encontramos en los manuales, que es el que encontramos en unos textos, sino también ese conocimiento que es el bagaje, la cultura o el conocido conocimiento tácito. Es como nosotros no solamente compartimos conocimiento técnico, sino también nuestra experiencia, nuestra vivencia para formar a otros, para ir más allá de la educación técnica, más allá de una educación que plenamente se encargue de impartir contenido. Entonces, la educación virtual es la educación a distancia mediada por las tecnologías, donde se combinan diversos recursos de interacción, evaluaciones, comunicación y soportes para ese proceso. Ahora, ¿cómo debe ser gestionado ese conocimiento en estos programas educativos? Bueno, en una combinación que debe ser armónica entre lo que es el capital intelectual, entre el capital humano que contempla, que es el potencial de una organización que tiene en sí mismo, que somos nosotros, los profesores, los estudiantes, el personal administrativo, la comunidad en general que tiene la acumulación de conocimiento tácito y explícito. Cómo ese conocimiento tácito se convierte en un conocimiento que va a formar parte del andamiaje que sostiene la estructura de una organización. Porque si no, es un conjunto de cursos virtuales que se imparten sin contribuir a una misión institucional, a un capital relacional, cultural, hacia unos convenios. Cuando una universidad hace un convenio con una organización para formar a sus profesores con cursos,
en educación virtual, allí actúa el cómo estamos gestionando el conocimiento desde la institución. El capital intelectual compuesto por todo aquel conglomerado de ideas, de normas, del cómo se ha hecho las cosas, de los paradigmas y de las ideas que tiene cada uno de ellos, influye directamente en el cómo vamos a estructurar la educación virtual en esa institución. Aquí tenemos entonces una educación virtual, a mi manera de ver, ideal. Es aquella donde existe una comunidad, no un conjunto de sujetos disgregados que cada quien va apuntalando hacia una misión diferente. No, todos en una sola misión. Entonces, en un espacio virtual debe haber primero un entorno, una plataforma que sostenga los procesos instruccionales, el diseño curricular, el diseño instruccional desde el inicio, el desarrollo, el cierre, y eso contemple contenidos, recursos, seguimiento y procesos de evaluación. Igualmente, todo esto está sostenido por una serie de herramientas, de una serie de elementos interactivos que nos permiten dinamizar la fluidez y el giro que dan los conocimientos. El correo electrónico, el foro. El foro es una oportunidad valiosa que tienen muchas plataformas, Moodle, Shamilo, la contemplan además Google Classroom, Edmodo y otras plataformas contemplan la necesidad de poder interactuar de manera síncrona, pero el bagaje de cultura, la interacción, el compartir criterios que lleva un foro dentro de un entorno virtual es importante para poder conocer algo tener algo del conocimiento tácito que tienen otros compañeros. El chat. El chat dentro de una plataforma le permite en un entorno poder conocer el conocimiento aquí, ahora y de manera espontánea, en vivo o planificada. Otro elemento vital en la comunidad para la gestión del conocimiento en un espacio educativo virtual. Los profesores, los responsables de no solamente impartir el contenido, en los anteriores modelos de trabajo, de manera rectilínea, con unos paquetes que se aglomeraban y se colocaban en una plataforma, con eso bastaba. Pero ahora tenemos una generación que indaga en la red, que tiene los dispositivos móviles y se puede hacer combinación, como lo hacen muchas universidades, en las cuales se combina la plataforma con app o con aplicaciones adicionales que le dan vitalidad. Ejemplo, el Telegram, el WhatsApp, el Facebook Live, el YouTube Live. Entonces, los profesores son un elemento del capital humano vital para impartir la didáctica que es ese proceso crucial a través del cual se desarrolla específicamente y se implementan cada uno de los recursos y los materiales. Se interactúan. No es solamente el impartir contenidos, es interactuar con el otro, es recibir y dar el feedback y la gestión de qué, la gestión de esos recursos, de los contenidos, de la evaluación y de llevar una comunicación, una interacción eficaz con los responsables del entorno, que no necesariamente debe ser el mismo profesor que imparte un curso, una asignatura, una materia, una unidad curricular. La institución, como ustedes ven, la institución está en la parte de abajo, pero no porque sea menos importante, sino porque la institución es la que da la base legal, estructural y funcional para que la gestión del conocimiento dentro de los programas educativos virtuales tenga sustentabilidad en el tiempo, tengan un seguimiento debido, un acompañamiento, una certificación, una acreditación y cuente con los profesores adecuados, cuente con los contenidos adecuados a los sujetos que van a recibir o que van a compartir ese espacio y los estudiantes. Los estudiantes son el centro de todo, aunque estén en el lado izquierdo allí. Los estudiantes porque son los que cumplen, crean, activan, refutan. Los estudiantes buscan y son parte de ese capital humano, intelectual y relacional que va ahora a invertir los papeles a lo que ocurría anteriormente en un espacio virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la actualidad, según las indagaciones que he realizado,
los procesos de programas educativos virtuales no netamente son en una plataforma, enclaustrados en una computadora, en un espacio, no. Ahora también hay la necesidad de salir a las redes sociales, de compartir con otros, de intercambiar con otros docentes y así hacerlo, si se quiere, adaptado al espacio global. Entonces, en todo este contexto, ¿cuál es el rol del asesor educativo y del estudiante de lo presencial a la virtualidad? Tradicionalmente, el rol del profesor era planear, aplicar y evaluar. El rol del estudiante era recibir, cumplir y acudir a las evaluaciones. Al menos en mi universidad, hasta el 2003 ocurría de esta manera. Con las indagaciones que he realizado en los últimos años, desde Zapata y otros autores, señalan que el docente en la época moderna, posmoderna y en la época actual, en la época histórico-conflictual, en la época disruptiva, de donde se han roto los paradigmas y se ha buscado la manera de realmente causar un impacto, porque a veces me he preguntado, ¿será que somos esclavos de la virtualidad o realmente damos espacio a la creatividad de nuestros estudiantes? ¿Será que realmente nosotros somos flexibles o nos estamos apegando a una fecha a tope porque si no, no podemos cubrir los tiempos que exige curricularmente la universidad? Entonces, el docente debe contribuir a la formación de un ciudadano empleable, empleable y además que tenga habilidades, competencias del siglo XXI o competencias genéricas y transversales. No solamente genéricas, que son aquellas que van ligadas a todos los aspectos disciplinares del ser humano, sino también aquellas transversales que van con el aspecto del valor social, personal, profesional, el aspecto holístico. Entonces, la gestión del conocimiento en programas educativos virtuales en la actualidad debe orientarse hacia una formación holística, hacia una formación integral. Pero ¿cómo se logra eso? Una de las críticas que en anteriores oportunidades de formación he visto de algunos facilitadores es que la comunicación debe ser empática, debe haber liderazgo, debe haber innovación, porque de nada vale que nosotros coloquemos una serie de elementos en un espacio virtual y allí no hay interacción con nadie. Hace poco un estudiante me comentaba, yo estuve en un curso pero nunca le vi la cara al profesor. Nunca supe quiénes eran mis compañeros, profe, y si eran puros robots, y si realmente esos compañeros nunca estuvieron allí, sino alguien a quien se le pagaba o alguien a quien estaba. Entonces, en la actualidad, nosotros debemos buscar la manera de poder superar esas dudas que siempre se han cernido sobre la educación virtual, porque anteriormente no era bien vista, justamente porque se pensaba, o muchos autores han señalado, en esas dudas que existía acerca de la legitimidad de la educación virtual. Entonces, todas aquellas competencias específicas que disciplinariamente les corresponden en atención al desempeño de la docencia áulica, tanto presencial y no presencial, deben ser ahora volcadas a la virtualidad. Veamos de qué se trata. Primero, por un lado, los docentes deben tener gestión didáctica. Ya el docente no recibe el paquete, no, el docente ya tiene que adaptar los contenidos a los sujetos que tiene allí. Adaptar los contenidos a la realidad, al estilo de aprendizaje, a la edad, a las competencias que trae el estudiante, a las competencias que trae el cursante, el participador de un curso. Tanto curriculares de aprendizaje, la gestión de plataformas. De nosotros no solamente debemos ser los que somos los dadores del contenido, sino también asumir nuestra responsabilidad en formarnos para poder manejar plataformas como Moodle, como Google Classroom, como Chamilo, como Edmodo, porque las oportunidades laborales en la actualidad a usted le dicen, bueno, tienes una asignatura para un curso virtual. Ah, sí, pero ¿qué plataforma es? Mira, yo no sé, pero es una plataforma. Se parece a Moodle, pero no es Moodle. Entonces, cuando tú te enfrentas a una plataforma que no es Moodle y solamente sabes, has aprendido Moodle, entonces allí tiene que desdoblarse el docente. Entonces, el docente en la actualidad debe gestionar plataformas y recursos tecnológicos que cambian de manera muy rápida y
los recursos siempre van en la web mejorando cada día. La gestión comunicacional y la gestión de contenido. El docente debe, si bien es cierto, dosificar los contenidos, no puede colocar unos contenidos que ya eso forma parte de otra actividad y de otro curso, que los contenidos en la virtualidad no son iguales al contenido de la presencialidad. No podemos colocar a un curso que tiene 4 semanas de duración o un curso o una asignatura que va a tener 80 horas de duración, 2 meses, colocarlos a leer unos libros de 400 páginas, de 200 páginas. Nosotros tenemos entonces el trabajo como docentes de generar guías, recursos visuales como infografías, presentaciones interactivas para poder ofrecer un contenido que sea diferente, que sea interactivo. La gestión comunicacional es importante. Nosotros no solamente nos comunicamos con el verbo, también nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos con lo que escribimos en un correo electrónico. Daniel Goleman señala que nosotros no podemos circunscribir no solamente la comunicación por correo electrónico, sino que tenemos que buscar la manera de interactuar con las personas. Si no se puede por el aislamiento social, por lo menos verlos a la cara a través de una plataforma que nos permita conocer, ver sus gestos y ver realmente qué opina el otro. Ahora bien, vamos a lo que tiene que ver con la gestión emocional. La gestión emocional va directamente relacionada con el control, el autocontrol que debe tener el docente para no caer en situaciones que van muy distantes de lo que es el docente armónico, con relaciones saludables con sus alumnos y que no genera relaciones que son distorsionadas de la realidad. Que no caemos en conflictos, que no caemos en problemáticas que nos van a generar situaciones que son, que nos pueden llevar a conflictos con los docentes, con los estudiantes, caer en diatribas, caer en situaciones que traen problemas, eso no debe ser. Ahora, el rol de los estudiantes. El rol de los estudiantes va muy en compañía con el rol del docente, porque el estudiante es el que autogestiona la información y el conocimiento. Ya nuestros estudiantes no son estos estudiantes pasivos que se quedan con solamente lo que nosotros les impartimos. No, debemos saber que existe una red de redes, el internet, los repositorios, todo el material que hay en YouTube, los tutoriales, las guías, los libros digitales, que le permiten a él de alguna u otra manera tener acceso a una información que muchas veces nosotros no tenemos. Otro aspecto importante para el estudiante en la actualidad es organizar su espacio temporal para el cursado, para un curso, para una asignatura. Él debe tener su espacio, organizar, debe ser un estudiante organizado porque los tiempos corren. Debe ser disciplinado, además buscar el equilibrio entre el desempeño autónomo y el trabajo colaborativo. Me he encontrado con muchos estudiantes que me escriben a los mensajes en privado o me llaman al celular y me dicen, profesora, yo no quiero trabajar en equipo. Yo me inscribí en ese curso porque ese curso era virtual, pero no quiero trabajar con nadie. Bueno, en los actuales momentos, una de las tendencias importantes para poder generar habilidades para el siglo XXI es el trabajo en equipo, es el doblar un poco el brazo, es el tener clara conciencia de que solos puede ser que lleguemos rápido, pero acompañados llegamos más lejos. Entonces, el pensamiento crítico, no solamente agarrar lo que está en Wikipedia o lo que está en las redes, aprender la búsqueda de información. Y allí también cumple un papel muy importante el docente. Ser reflexivo, producción y transferencia del conocimiento, automotivarse. Puede ser que el profesor hoy cargue mal humor y el profesor no sea comunicativo, hoy llegó, dio la clase y dijo buenas noches y cerró el aula. Pero nosotros, pues, siempre tener claro que nosotros vamos hacia nuestra formación y buscamos lo mejor para nosotros. Entonces, todo esto genera unas actitudes en cada rol. Yo voy a ir nombrando por la experiencia propia y ustedes van cada uno a generar su autoevaluación y ver cómo se sienten o cómo se han sentido frente a estas situaciones que les voy a mencionar.
Tuve una experiencia el año pasado, en el 2020, a raíz de la pandemia, pues surgió mucha necesidad de estar inicialmente muy comunicados por el Zoom, muy comunicados por Meet, por donde fuese posible. Y eso generó de alguna u otra manera situaciones a nivel relacional que no eran parte de una realidad trascendental, sino que era una transición. Porque a pesar de haber estado en una universidad de educación a distancia, no era totalmente virtual. Estábamos mediados por la tecnología y combinados con nuestra presencialidad en una institución. Pero ahora era totalmente el learning, ahora era totalmente a distancia, totalmente mediado por tecnología. Entonces, el estudiante empezó a verse cansado, hastiado, agobiado, impaciente, cuando nosotros buscábamos la manera de encontrarlo o de enviarle una evaluación, el estudiante empezó a verse desmotivado. Yo no voy a poder con esta situación. Entonces, el estudiante, cuando el docente tiene una actitud de interacción, cuando el docente le responde, adelante, tú puedes, no te decaigas, voy a dar, no es lo mismo decir, esto no se hace así al darle un feedback, a darle un aporte positivo. Eso es parte de un trabajo de investigación que en la actualidad realizo, en el cual tiene que ver con las habilidades blandas a través de la tecnología. Nada ganamos si damos una realimentación o damos un informe negativo por un trabajo, cuando podemos invertir las cosas y darle un feedback, darle lo positivo y darle la oportunidad al estudiante de que él pueda rectificar su trabajo. Entonces, la comunicación del docente debe ser positiva, empática, colocarse en el lugar del otro, pero también el estudiante comprender que no tiene un docente de hierro, que tiene un docente que también se enferma, que también tiene familiares enfermos, que también tiene situaciones económicas, que también puede tener situaciones de pareja, situaciones emocionales que no le permiten responder el mensaje en el mismo momento. La pandemia trajo la idea de que íbamos a estar en el mismo momento y no, no era así. Nosotros estábamos, pero también estábamos activados con situaciones personales. Entonces, en el momento en que nosotros cambiamos y nos despegamos un poco de la cuestión de la computadora y tomamos el debido descanso, podemos entonces trabajar no solamente el contenido, sino también activarnos, dar respuestas positivas, oportunidades de flexibilización de los espacios. La plataforma señala que era hasta ayer la entrega, pero con mucho gusto yo te lo recibo, pero me va a bajar nota, profesor. En mi caso, les digo, no se preocupe, adelante. Todos tenemos situaciones como esta. Tranquilo, vamos, avancemos, tranquilo. Siempre dar una señal, cuando haya una señal de alerta, porque has descubierto un plagio, porque has descubierto algo que es copiado, llama al estudiante y de manera positiva decirse. Entonces, ¿qué sucede con eso? Creamos no solamente aprendizaje de saber, del conocimiento técnico, sino también valores. Entonces, la gestión del conocimiento va muy ligada, a mi manera de ver, en la virtualidad debe ir obligatoriamente ligada a la formación de habilidades blandas, de manera constante, para generar en nuestros estudiantes, si queremos verlos, emotivos, positivos, tolerantes, claros, positivos de nuevo, y directos, y además de estos también cumplidos, comprometidos, éticos. Nosotros debemos tener un comportamiento que cree el andamiaje necesario para llegar a eso. Fíjense que Barbera en el 2008 ya nos hablaba acerca de estos aspectos, pero yo los he alimentado con la experiencia que he vivido y me ha permitido identificar que no podemos generar circulación de conocimiento efectivo, valorativo, si nosotros no contribuimos con nuestros comportamientos y con nuestras acciones. Otro, entonces, en este mismo sentido, del año 2020 y 2021, he hecho una indagación exploratoria realizada entre más de 700 docentes y se observaron algunos elementos categorizadores de los actores educativos que obstaculizan el desarrollo de programas educativos virtuales en cuanto al rol del asesor tutor. No entran aquí elementos asociados a los costos, a la plataforma, a la navegación, a la interfaz, a la experiencia de interactividad. Solo el comportamiento del profesor.
Saturar al estudiante de tarea de mucho contenido y a saturar un aula, hacerla muy con muchos muñecos, con muchas cosas, para que el estudiante se convenza de que esa es la mejor aula, eso es un mito. Los estudiantes en algunas edades, algunos grupos etarios, algunas situaciones, e incluso en algunos países, prefieren un aula sencilla que les permita tener el contenido preciso de cada módulo o de cada unidad curricular para poder acceder de manera efectiva y sencilla al aprendizaje. Demasiada sincronía. No es que me tengo que reunir todos los días y durar 3 horas con los estudiantes porque es que ese era el tiempo de clase. O demasiada lejanía. No, yo no quiero nada de sincronía. O la indiferencia. Los estudiantes me piden una clase síncrona, pero no, yo no puedo hacerlo porque eso de la clase síncrona no me va. Eso obstaculiza el rendimiento, obstaculiza que ya el estudiante no se concentra en los contenidos y en las competencias que puede adquirir, sino se concentra en el hecho de que no va a haber una clase síncrona. Otro, que usted tenga un comportamiento impersonal. Hola, soy la doctora Franaida Silva, mucho gusto en saludarle. Les agradezco, mi celular es totalmente privado, mi vida privada nadie se meta, y tengo Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, tengo todas las redes sociales, pero mi comportamiento es totalmente, y por favor nadie me llame, nadie me busca después de las 9 de la noche, nada, y los hago hasta cuando nosotros le ponemos tanta traba a nuestro participante, que no es lo mismo que colocar límites, porque se colocan normas. Al principio del semestre, del curso, de la actividad formativa que sea, usted colocar las normas, eso es una regla para mí, a mi manera de ver, general en el ámbito de la formación virtual y de cualquier proceso formativo. El desconocimiento del contenido. Cuando el docente desconoce los contenidos, el estudiante o el cursante de cualquier proceso formativo lo detecta inmediatamente y por allí lo ataca. Entonces, mi sugerencia es prepararnos en lo que sabemos, en lo que somos buenos, sacarle punto a todo ese conocimiento. El lenguaje rimbombante y hiperbólico, exagerar muchísimo y tener un lenguaje que solamente lo entiende usted y por supuesto su nivel, pero no es lo mismo nosotros, y esto es fenomenología pura, adaptarnos a la vivencia que ha tenido el otro, adaptarnos al estilo de aprender, a la edad del otro, e incluso al contenido, al bagaje cultural del otro, para poder nosotros, no estoy hablando de simplificar, no estoy hablando de que no vamos a hacer la cosa lo más simple, no, sino a adecuar nuestro lenguaje de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. Ahora, caso contrario, ¿qué buscan los estudiantes en los docentes? ¿O a qué le sacan mayor provecho cuando ven información de utilidad? En la actualidad, el estudiante quiere que el docente en todas las asignaturas que le dé, le diga para qué le sirve eso para la vida. ¿Cuál es el contenido estratégico, complejo, vivencial? ¿Y por qué no? ¿Para qué le va a servir eso para la vida? ¿Le va a servir para conseguir trabajo, para mejorar su vida personal, su vida profesional? Pero ¿para qué le va a servir? Siempre busquen la manera que el estudiante, el cursante, se integre a la utilidad haciendo actividades prácticas. Una atención oportuna y el acompañamiento constante. Es vital en cualquier proceso formativo gestionar el conocimiento de una manera que sea amable, saludable, interactivo y que además sea oportuno. Un trato personalizado. No otra cosa, los participantes a cualquier edad no les gusta y ha sido muy negativo cuando usted hace una reunión de Zoom, de Meet, de Jitsi Meet o cualquier otra plataforma y empieza a regañar a un estudiante delante de todo el resto. No. Los tratos para hacer, como dicen, si usted va a llamar la atención a alguien, hágalo en privado. Si lo va a elogiar, hágalo en público. Y además, darle el trato personalizado, así sean reuniones de 5 minutos a los estudiantes. Ah, que son 100. Bueno, se lleva 5 semanas con cada uno para que pueda cubrirlos a todos. Que el docente sea conocedor, es importante que sea conocedor del contenido porque eso le va a permitir hablar de sus experiencias y no solamente del contenido.
como estoy haciendo acá, todo esto que les estoy presentando es producto de las experiencias, de las reflexiones que me permite hacer lo que he vivido en los procesos de formación por más de 15 años. El respeto y sencillez. Nuestros participantes en cualquier proceso formativo acuden a nosotros porque consideran que tenemos seriedad, pero también que somos respetuosos del otro. No solamente es que van a pensar como nosotros, sino también respetar el criterio del otro, escucharles a cada quien la oportunidad de que puedan participar y ser sencillos. A veces más es menos y menos es más. Otro aspecto, entonces, vamos con algunas experiencias. Fíjense que la UNESCO y ESAL, esto fue un estudio reciente, hicieron diagnósticos iniciales en el año 2020 y principios del 2021 y reportaron las carencias en la enseñanza no presencial de los docentes. Y ya han pasado más de 12 meses, pero es que son demasiados docentes a nivel latinoamericano y del Caribe que no, por supuesto, no contemplan las competencias digitales para poder orientar a los niños y a los padres en las actividades. Y cuando es universidad, muchos docentes todavía se resisten y esperan que esto pase rápido para poder regresar a la actividad presencial. Entonces, en el modelo que propongo o en la propuesta que les traigo es que siempre busquemos que el conocimiento sea buscar impartir conocimiento colaborativo, cooperativo y aprendizaje activo, generar aprendizajes activos. ¿Cómo hacemos para hacer la colaboración? Bueno, que haya interdependencia positiva. Desde el primer día buscar que las personas, si son de distintos países, hagan trabajo en equipo, si son de distintas edades, hagan trabajos jóvenes con personas adultos mayor para que todos se nutran del otro. Exigir en equipo y en individual. Algunas plataformas como Moodle trae para organizar los trabajos por equipo y al enviar un trabajo le colocamos la nota a todo el equipo. Entonces, tener siempre la previsión de que si alguien no trabaja, bueno, vamos a incentivar el trabajo en equipo, pero también no olvidar la exigencia individual. Promover habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. La reflexión, siempre es importante que cuando ellos hagan una actividad, ellos coloquen, escriban sus vivencias o la cuenten en una reunión donde ellos tengan participación. Y aquí he trabajado con el aula invertida de Flip Classroom, que ya lo voy a exponer un poco más adelante, que consiste pues en preparar nosotros la clase previamente para que cuando llegue el momento de compartir sincrónico o de un compartir que exista entre ellos, puedan intercambiar el material y puedan hacer preguntas. El conocimiento cooperativo, Maslow y Roy proponen que en un estudio que entre todos aportar para resolver casos de estudio y el profesor aportar es motivador. Es motivador que trabajemos con el estudio de caso como una de las metodologías activas, aprender a dar solución a los problemas, plantear problemas reales. He aprendido a trabajar desde la metodología activa para darle a ellos protagonismo, ver su ingenio, diversas opiniones, trabajar conectados y no conectados, pero con sinergia, estar atentos a colaborar siempre, a ser proactivos y con las metodologías activas. Todo esto me lleva a concluir que la educación mediada por las tecnologías y la gestión del conocimiento en programas educativos virtuales requiere de usar creativamente y con propósito las herramientas, darle sentido humanista, personalizado, oportuno e ingeniar técnicas para bajar los niveles de angustia, garantizar la secuencialidad y el acompañamiento en cualquier proceso desde el inicio hasta el final. Aquí nadie nos dijo que las cámaras en Zoom tienen que estar apagadas, pero salió una investigación de Stanford, de la Universidad de Stanford, donde destacó que uno de los principales problemas es verse todo el tiempo durante la reunión, que cansa, que trae problemas, que fue el profesor Jeremy Bellinson. Sin embargo, algunos señalan que son situaciones encontradas, como el profesor español Miguel Ángel Santos, que dice que en una pantalla no está la universidad y que se pierde la interacción. Hay un profesor que la noticia recorrió el mundo, el profesor Francisco Berenro, en Perú, quien renunció en público a sus estudiantes porque no participaban. Todo el tiempo era con las cámaras apagadas
y eso no permitía que se reconociera. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros en vez de decir apaguen las cámaras, decimos prendan las cámaras y dejen los micrófonos activados? Hay autocontrol. Nosotros estamos perdiendo el autocontrol. Ahora, para poder controlar a juro el que no hable, tenemos que mandarlos a desactivar el micrófono. ¿Y dónde quedan las normas del buen oyente y buen hablante? A mí me ha resultado en algunos casos trabajar con las cámaras encendidas. No para el Zoom, no le quita velocidad a la reunión. Sin embargo, acudiendo a las investigaciones recientes, no se deja la cámara encendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, cansa la vista, porque las personas de repente quieren estar cómodos o quieren andar, quitarse en algún momento algo, o tienen alguna aplicación en la nariz como tenía yo temprano y así. También nadie nos dijo esto de que no se podía trabajar en la virtual, a la virtualidad no se puede trabajar en equipo, no se puede hacer trabajo interactivo. Es un mito afirmar que en la virtualidad no podemos promover el trabajo colaborativo. Por ejemplo, con Padlet, que es un lienzo donde se va construyendo allí de manera colaborativa el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esta ocasión que ustedes ven allí, yo les pedí a ellos que colocaran cuáles son los obstáculos que le impide escribir o iniciar un artículo científico. Y los compañeros le podían hacer comentarios. Entonces, de alguna u otra manera, ellos se vieron allí libres de expresar por escrito lo que en público no iban a decir. Kahoot, que es otra aplicación, permite evaluar lo aprendido o lograr consensos. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado en cursos sobre escritura académica y les preguntamos y ellos ven si acertan, si no, de alguna manera, incluir la gamificación, incluir, porque Kahoot tiene algo de gamificación, da un premio, da una premiación. Hay otros que no dan premiación, pero también sirven para activar lo lúdico. Nadie nos dijo que no podíamos usar encuestas interactivas con iconos, con GIF, con memes. Nadie nos dijo que no podíamos hacerlo. Y ha sido muy efectivo en nuestras clases, en mis clases. En alguna he incluido lluvia de ideas, donde nos digan qué los llevó a estar en este curso con una aplicación que se llama Mentimeter, que aparenta ser muy fácil de manejar, pero si no le sabemos todo para lo que puede funcionar, nos puede parecer que es muy sencilla, muy simple, pero no, tiene mucho, porque descarga en PDF, además usted puede compartir con el resto los resultados. También hace encuestas rápidas, flash, y podemos utilizar memes. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy antes de iniciar una sesión del curso? Donde ellos coloquen de manera anónima cómo se sienten, motivados, nerviosos, con expectativa, en modo activo o me quiero ir. Gracias a Dios y en este nadie se quería ir. Aquí algo muy importante, nadie nos dijo cómo hacerlo. Nadie nos dijo que Google Drive no solamente permitía subir documentos y compartirlos con compañeros, ¿no? Google Drive también nos permite trabajar con otros y hasta de manera asíncrona. Aquí traigo dos testimonios de docentes que trabajaron con Google Drive y enviaron su evidencia. Dice, de verdad que este proyecto fue de gran provecho para mí, ya que como docente pude apreciar la variada gama de posibilidades que estas herramientas le brindan al maestro. Y en otra dice, esta herramienta puede transformar mi modo de trabajar de manera significativa. Se puede trabajar en la planificación por área de una manera integradora, en una tesis o cualquier tipo de documento de manera integradora y sobre todo en equipo. Entonces, Google Drive es una de las grandes atributos que trae Google que nos permite trabajar de manera colaborativa y darles protagonismo a ellos. Luego de ellos trabajar en Google, luego cuentan la experiencia y de allí, de esa vivencia, es de donde salen estos testimonios. El Flipped Classroom, en el modelo que propone Espinosa, Garrido, Martínez y Navarro en 2019, ellos, fíjense, es la importancia del conectar. No solamente es hacer los contenidos antes de la clase, sino de cómo conectamos con las emociones, cómo conectamos con la investigación. Es indagar antes para poder generar entre ellos la disertación y luego ir y construir nuevos aprendizajes. Entonces aquí entra el socioconstructivismo, entra el trabajo colaborativo,
entre el aprendizaje entre pares, porque nosotros se componen de videos que ellos pueden revisar, y sobre la base de videos o presentaciones, luego ellos van a la clase y pueden compartir con el resto de los compañeros. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos esta composición, estas herramientas para mostrar, exponen, comparten conocimientos y exponen historias. Entonces, aquí hay una combinación entre Screencast-O-Matic, entre PowerPoint, Zoom y además YouTube. Los profesores tenían que tener primero un líder del equipo que suba el trabajo que todos han hecho. Entonces hay control de ellos, de autocontrol, de liderazgo, de mantenerse en el protagonismo. Entonces fíjense lo que nos dijo este equipo en esa narrativa por Zoom. Hemos aprendido a ser multipotenciales, que es una de las competencias del docente del siglo XXI que trabaja con la gestión del conocimiento. Aprendimos PowerPoint, que no los conocían, no sabían todo lo que podían hacer. Canva, que es una aplicación que permite el trabajo con afiches, con flyers, tarjetas de invitación, ahora hay videos. Screencast-O-Matic, que es una aplicación que permite grabar, cuando no es de paga son 15 minutos y usted se ve como está allí en la foto, y también se ve la presentación. Y sin contar que nos reunimos con personas de distintos países, llegamos a acuerdos, cada uno aportó su grano de arena y reconocernos el liderazgo de nuestra coordinadora de equipo. Ellos una vez que hacían eso lo subían a YouTube y enviaban el enlace. Y una vez que luego compartían la experiencia, hacían el Zoom y enviaban el enlace después de subirlo a YouTube. Y para todos esos pasos se les daban las orientaciones. Me tocó hacer los tutoriales de trabajar con Canva, de cómo hacer infografías, de cómo hacer, qué tipo de presentaciones podían hacer. Entonces, nosotros los docentes hoy tenemos un gran reto en la gestión del conocimiento en los programas educativos virtuales, y es que no solamente somos dadores de contenido, sino también trabajamos con nuestras actitudes, con nuestros roles, con la oportunidad de que otros puedan edificar en su vida y ser parte del proyecto de vida de otras personas. Es importante marcar la diferencia con nuestras acciones, es importante. Yo felicito